Bueno, ya. Entonces, bueno, iniciando la parte respiratoria, hay que entender de que tiene varias funciones el sistema respiratorio, pero evidentemente una de las más importantes tiene que ver con el intercambio gaseoso, por lo cual en gran medida vamos a hablar de esto, o sea, cómo logramos un intercambio gaseoso, olvidándonos un poco de otras funciones que tienen que ver con control de temperatura, con, digamos, también el balance hidroelectrolítico, aunque uno no lo cree, pero se pierde harta agüita por los pulmones, más o menos entre 500 y 6 litros al día, por lo cual sí tiene que ver con regulación, no con regulación, pero en el fondo porque es una pérdida sensible, pero sí con pérdida de volumen y de temperatura, por lo cual evidentemente esas funciones las vamos a dejar un poco de lado. También tiene funciones hormonales, ustedes ya la conocen, acuérdense que la enzima convertidora de angiotensina está a nivel pulmonar, entonces se dan cuenta que tiene un montón de otras funciones que no son tan evidentes, como la función de intercambio. Entonces, cuando uno analiza el sistema respiratorio, hay varias pruebas funcionales que tienen que ver con los distintos componentes o aspectos que tienen que ver con vamos a dedicarnos fundamentalmente a esta función de intercambio. Y una de las funciones más importantes que se evalúa tiene que ver con funciones ventilatorias. O sea, en el fondo, cómo nosotros intercambiamos el aire alveolar o los gases alveolares con el aire ambiental. Entonces, para eso nosotros tenemos que ventilar. Y ventilar ese concepto, es renovar el aire alveolar con el gas que está en el fondo en nuestro ambiente. ¿Ya? Otra función que es muy importante tiene que ver con las funciones de intercambio como tal. O sea, en el fondo, cuando ya llegó el aire ambiental a nuestro alvéolo, cómo se intercambia digamos, a través del lecho alveolo capilar hacia el torrente sanguíneo, los gases. Esa es otra función que nosotros también vamos a explorar, pero lo vamos a explorar cuando hablemos de insuficiencia respiratoria, ¿ya? Entonces, vamos a partir con cómo nosotros podemos evaluar las funciones de tipo ventilatorio, o sea, lo que tiene que ver con intercambio en el fondo de aire ambiental, cómo lo hacemos para que llegue a nuestro alvéolo, ¿ya? Esto es bien importante porque muchas enfermedades se ven alteradas esta ventilación, ¿ya? Nosotros nos vamos a dedicar fundamentalmente a la parte más bien mecánica, no a la parte más bien regulatoria. Acuérdense que para que se produzca la ventilación tiene que haber un estímulo central, tiene que haber función muscular, etcétera, pero nosotros no nos vamos a dedicar a eso, sino más bien a la interacción entre el pulmón, vías aéreas y obviamente y tórax como sistema, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué es tan importante? Porque hay dos enfermedades que son muy frecuentes, que son el asma y el EPOC, o, por ejemplo, una resección pulmonar o una cirugía torácica en el cual se puede perder eh, tamaño pulmonar o se puede perder este funcionamiento de ventilación, ¿ya? Entonces, nosotros nos vamos a dedicar solamente a esta interacción. Nos vamos a olvidar de lo que en el fondo función muscular, de lo que es función neurológica, y nos vamos a dedicar fundamentalmente a esto. ¿Por qué también uno tiene que considerarlo? Porque es una competencia del examen médico nacional, o sea, todos los médicos en Chile tienen que saber interpretar una espirometría. Y para poder interpretar una espirometría, uno tiene que entender también estas funciones básicas, fuera de entender cómo funciona una enfermedad, un asma, un EPOC o un enfermedad obstructivo, ¿ya? Entonces vamos a partir con esto, ¿ya? Entonces, tenemos que, desde el punto de vista espirométrico, nos va a interesar la relación que hay entre pulmón, tórax y vía aérea desde el punto de vista mecánico. O sea, en el fondo, cómo interaccionan estas en términos de mecánica, ¿ya? Por lo tanto, de movimientos y movimientos de flujo de aire. Entonces, vamos a partir con este monito que nos explica algo que parece obvio, pero no es tan obvio, ¿ya? El pulmón normalmente tiende a colapsarse. Si nosotros sacamos del pulmón, de la parrilla dentro del tórax, lo sacamos afuera del tórax, el pulmón se colapsa y va a tender a volumen cero. O sea, en el fondo es lo mismo con globo.
El globo, pero un globo desinflado. Un globo, en el fondo, nosotros para poder inflarlo tenemos que hacer presión positiva dentro del lumen, o presión, estirarlo por fuera, que sería presión negativa. Pero el globo tiende a estar en una situación de reposo desinflado. El pulmón es exactamente igual. Ahora, igual que un globo de elástico, esa propiedad elástica hace que nosotros cuando lo inflemos, soplemos, se vaya llenando de aire, pero también llega a un punto que si se distiende más, se rompe. El pulmón ocurre algo parecido. En general tiene unas fibras de elastina que le dan la propiedad elástica, pero también tiene fibras de colágeno y obviamente otra estructura que hacen que no sobre cierta cantidad simplemente se destruya. Eso no ocurre en una situación normal de una persona normal, porque evidentemente está contenido dentro de una cavidad torácica. Entonces no se puede extender como un globo normalmente, como un globo elástico. Ahora, ese es el lado del punto de vista del pulmón. Entonces ustedes se ven, aquí hay flechitas rojas, que en el fondo nos están tratando de demostrar que el pulmón tiende a colapsarse. Es una tendencia, ¿ya? Pero por otro lado, la parrilla torácica es rígida. Al ser rígida, va a tender a no seguir el movimiento, o sea, a generar resistencia en relación al movimiento del pulmón a colapsarse. Por eso aparece esta flechita verde, o sea, la parrilla torácica, o sea, la parrilla torácica y todo el tórax en el fondo tiende a resistir un movimiento que hace que se achique el volumen. Es porque es una estructura. Ustedes, si ven, por ejemplo, un esqueleto, el tórax va a tener un volumen, no se va a tender a achicar, va a estar en una posición indiferenciada, pero una posición con volumen. El tórax, o sea, el pulmón siempre tiende a colapsarse. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en el medio del pulmón y del tórax existe la cavidad pleural. Entonces, ¿qué vamos a tener en la cavidad pleural? Siempre presión negativa. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque el tórax tiende a ser rígido, mientras que el pulmón tiende a colapsarse. ¿Cómo expresamos esto desde el punto de vista, entre comillas, matemático, desde el punto de vista fisiológico? Que nosotros vamos a tener la pared pulmonar sometida a una presión, que es la presión alveolar, que es la presión dentro del alveolo, que la vamos a entender como una presión que en general siempre va a tender a ser positiva, y una presión pleural que siempre va a tender a ser negativa. Y el resultado, el volumen que la presión resultante, nos va a indicar si va a tender a distenderse, o sea, a aumentar el volumen o mantener el volumen. Lo voy a explicar en el siguiente gráfico. Va a venir un gráfico aquí que lo vamos a explicar con más detalle, pero voy a tratar de explicarlo. Entonces tenemos esta presión transpulmonar, que en el fondo es la presión que está sometida la pared del pulmón, y tenemos nuestra presión alveolar y nuestra presión pleural. Por concepto, se considera positiva, esto es una convención, cuando el volumen pulmonar tiende a aumentar si es positiva la presión transpulmonar. Entonces, ¿qué ocurre? En una situación de reposo, vamos a tener que la presión alveolar va a ser igual a la presión pleural, porque la presión transpulmonar va a estar cero, va a ser constante, por lo cual vamos a tener que igual. O sea, en otras palabras, si yo tengo una presión pleural de 5, menos 5, tengo una presión alveolar, entre comillas, de 0, perdón, de 5, de menos 5. No lo quiero marear con la matemática, pero bueno. Pero en el fondo, el concepto es el siguiente. Si yo llego, acuérdense que la diferencia que hay es que cuando yo soplo un globo tengo presión positiva dentro del alveolo. Aquí el pulmón funciona distinto. Nosotros estamos traccionando el alvéolo, el pulmón, porque nosotros lo que cambiamos es el volumen de la cavidad torácica. Por lo tanto, en el fondo, cuando nosotros tenemos una contracción muscular, lo que estamos haciendo en el fondo es aumentando el volumen de la capacidad del tórax, lo cual se traduce en una presión pleural más negativa. Entonces, se dan cuenta, si antes tenía menos 5 y ahora tengo menos 10, lo que hice
fue hacer menos, acuérdense que menos 5 da 5, menos 10 da una presión transpulmonar más grande, ¿se dan cuenta? Porque es un menos de un menos, por lo cual al final resulta una presión positiva. Entonces, cuando yo hago una presión negativa dentro de la pleura, estoy aumentando la presión transpulmonar. Cuando yo hago una presión positiva dentro del alvéolo, también estoy aumentando la presión transpulmonar. Cuando nosotros ventilamos espontáneamente, y lo hacemos por cambios en la presión pleural, nosotros evidentemente vamos a inspirar. Vamos a aumentar la presión transpulmonar y el volumen va a tender a aumentar el volumen del pulmón, ¿ya? Entonces, ¿por qué esta mención? Porque cuando ustedes van a ver, quizás en clínica en algún momento, los ventiladores mecánicos. El ventilador mecánico, lo que aparece tanto, que está todo tan de moda con la pandemia COVID, etcétera, lo que hace es aumentar la presión alveolar, haciendo la presión alveolar más positiva. Entonces se dan cuenta, no es fisiológico, pero permite también modificar la presión transpulmonar y aumentar el volumen, y el volumen torácico y el volumen obviamente pulmonar, ¿ya? Volvemos a decir un poquitito qué es lo que ocurre en general en un trabajo muscular. Modificamos, hacemos la presión pleural más negativa, como es menos, al final aumenta, ¿se entiende? Si antes era menos 5, tenía una presión transpulmonar, pongámosle de 5, si lo hago menos 10, porque la presión pleural son negativas, nos va a dar una presión transtorácica de 10, por lo tanto cambio de 5 a 10 y eso significa que se va a distender, ¿ya? Ahora, para eso requerimos trabajo muscular y por eso aquí en el fondo no vamos a hablar mucho más de respecto, pero lo que consiste es una disminución de la presión pleural y expansión pleural. Ojo, la expiración fisiológica es porque dejó de actuar la inspiración. O sea, en el fondo, yo sé que nosotros normalmente podemos hacer inspiraciones forzadas, o sea, haciendo esfuerzo, pero cuando dormimos, por ejemplo, nosotros inspiramos y al expirar no estamos haciendo trabajo muscular. La expiración es absolutamente pasiva. Ocurre cuando nosotros dejamos de inspirar, ¿ya? Se dan cuenta, es un poco distinto de lo que ocurre un poco en el corazón, que en el corazón existe no solamente deja actuar el músculo cardíaco, sino que al mismo tiempo se produce una relajación. Aquí teóricamente el hecho de que el pulmón expire es por las propiedades elásticas del pulmón. O sea, el pulmón se infló, igual que un globo, dejamos de inflar el globo y el globo se va a desinflar. ¿Por qué? Por la propiedad elástica. Se llama retracción porque el pulmón está inflado. Entonces, se dan cuenta, nosotros, entre comillas, cuando inspiramos, no entre comillas, sino que es la realidad, pero cuando nosotros realizamos la ventilación, nosotros inspiramos en forma activa, trabajo muscular, y la expiración es absolutamente pasiva, es por la retracción elástica, es porque al dejar de actuar los músculos diafragmáticos, el pulmón, por la distensión que tenía y por la propiedad y por el elástico, vuelve a su tamaño normal. ¿Se dan cuenta? Entonces, entre comillas, el pulmón es el que achica el tórax en este caso. No es que el tórax, por músculo, se achique, sino que es, en el fondo, el pulmón el que arrastra al tórax. ¿Se dan cuenta? O sea, en el fondo, yo inflo para acá, el pulmón queda más grande, pero queda con propiedad elástica, es un elástico estirado, dejo de actuar el músculo y el pulmón, porque está distendido, tiene más fuerza y hace que el tórax disminuya su volumen y obviamente se produzca la aspiración. Entonces, la aspiración es siempre vacía, lo cual hace que este sea un sistema muy, muy eficiente en términos energéticos, se gasta poca energía, ¿ya? Por eso el consumo de oxígeno para el trabajo muscular no es tanto en situaciones normales, en situaciones fisiológicas, ¿ya? Y eso es bien importante tenerlo claro. También existe la aspiración e inspiración forzada, que eso tiene que ver que nosotros hacemos esfuerzo
al esfuerzo mayor que el normal, tanto en la inspiración como en la expiración. Pero eso vamos a ver que tiene su efecto, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos aquí un gráfico que vamos a tener aquí nuestro pulmón solo. Esto que está en café o marrón, en el fondo tenemos nuestro pulmón solo. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos el pulmón solo y lo tenemos a presión cero, va a tender a tener volumen cero. No es cero, cero, porque obviamente el volumen no alcanza a ser cero. En la medida que yo lo voy inflando, voy sometiéndolo a presiones más altas, se comienza a distender, pero llega un punto, en el fondo, que ya no puede distenderse más. ¿Por qué no puede distenderse más? Porque están las fibras de colágeno. Aquí está el elástico, elástico, fibra elástica, 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 fibra de colágeno. En una situación, digamos, real, si uno somete a más presión el pulmón solo, va a terminar rompiéndose, generando algo que se llama barotrauma. No importa el nombre, pero para que lo entiendan, daño por presión, ¿ya? Ahora, obviamente, los músculos inspiratorios son los que le permiten llegar a una situación de máximo volumen. Esta es la curva de nuestro pulmón. Por otro lado, vamos a tener una curva que está dada por la pared torácica. Entonces tengo la pared torácica a presión cero, va a tener algún grado de volumen. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, tiene un volumen, es una cosa que se observa. Si yo le aumento la presión dentro del tórax, va a tender a aumentar un volumen, pero también está limitado por el tamaño de las costillas, en el fondo por el movimiento en asa de balde que se produce cuando uno inspira, etc. Y lo contrario, cuando yo lo someto a presión negativa, el interior del tórax va a tener a disminuir un volumen, pero tampoco va a poder llegar a cero. ¿Por qué? Porque también tiene la estructura ya mencionada, por lo tanto no puede llegar a cero. Y gran parte de este trabajo final va a estar dado por músculo expiratorio, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si nosotros juntamos las curvas de la pared torácica junto con la curva del pulmón, porque están trabajando juntos, si no aquí volvemos atrás, están juntos, no están separados. Entonces, si nosotros juntamos estos dos componentes y los transformamos en un sistema, vamos a ver que el rojito, este color rojo, está la curva del sistema. Entonces, cuando yo tengo presión cero, significa que yo estoy sin hacer ningún tipo de movimiento. Están equilibrados tanto el pulmón con el tórax, ¿ya? Y ese punto se llama punto de capacidad residual funcional. Es un nombre, en este caso es un punto, ¿ya? Que significa cuando yo tengo un equilibrio, presión cero, en relación a presión cero, en una presión de equilibrio entre los dos sistemas, entre el pulmón, que está tendiendo a achicarse, y el tórax, que tiene un volumen relativamente rígido, ¿ya? Entonces, este punto se llama capacidad residual funcional, y eso significa el equilibrio entre las fuerzas de retracción elástica del pulmón y la rigidez del tórax, ¿ya? El punto que alcanza el volumen máximo es el punto que se llama capacidad pulmonar total. Representa la capacidad pulmonar total. Ese es el tamaño máximo que puede alcanzar el pulmón y el tórax. ¿Por qué? Porque volvemos, existen propiedades que lo rigidizan. Entonces, nosotros no podemos aumentar más de cierto tamaño por lo que estamos hablando, porque el tórax no puede crecer en forma indefinida. Y lo mismo, tenemos un punto inferior, que es el volumen residual. O sea, el pulmón, aquí voy a decir del pulmón, no se puede achicar más de este punto porque la rigidez del tórax se lo impide. No solamente la rigidez del tórax, también hay propiedades del pulmón, pero en el fondo está dado por esto. Entonces nosotros tenemos que vamos a tener una capacidad pulmonar total, o sea, un tamaño máximo del pulmón determinado por propiedades de la pared, pero también propiedades del pulmón. Vamos a ver las diapositivas que siguen para entender un poco las propiedades del pulmón. Y vamos a tener también un punto volumen residual, también en el fondo determinado por esta interacción. Habitualmente las limitantes tienen que ver con propiedades mecánicas del pulmón, que lo vamos a ver en las diapositivas que siguen, ¿ya? Entonces,
tenemos aquí nosotros, está un poco, no está totalmente invertida, pero para que no entendamos, está aquí las presiones que están en este lado son negativas, aquí está en este gráfico están al revés, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a partir de un pulmón normal. Entonces lo dijimos, este es el pulmón, esta es la parrilla torácica, las dos están en continua, por lo tanto es fácil de ver. Y vamos a ver que la capacidad residual funcional va a estar en este punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque nuestro pulmón tiene propiedades mecánicas, tiene un nivel de rigidez, o si lo vemos al revés, un nivel de elasticidad determinado. Entonces vamos a tener este equilibrio y obviamente vamos a tener, si ustedes se dan cuenta, este volumen máximo, que sería nuestro volumen, nuestra capacidad pulmonar total, y vamos a tener un volumen mínimo, que aquí está graficado como este de acá. ¿Ya? Entonces vamos a tener este volumen residual. Esto de acá, volumen residual, capacidad pulmonar total. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro pulmón se hace más duro, se hace fibrótico? Eso significa que nuestro pulmón está más rígido, está en el fondo con una enfermedad fibrosante. ¿Ya? Vamos a tener que, si nosotros tenemos la misma distensibilidad de la pared torácica, o sea, la misma capacidad o la misma rigidez, por decirlo, de la pared torácica, vamos a ver que los puntos en el cual se encuentran y se obtienen son distintos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Primero, una capacidad residual funcional a menor volumen y vamos a requerir mayor presión. ¿Qué vamos a tener? Una capacidad pulmonar total también más chica. ¿Por qué? Porque el pulmón, como es más rígido, necesitamos presiones más grandes para extenderlo y va a alcanzar una distensión máxima también menor. Y por otro lado, un volumen residual también menor. Lo contrario, cuando tenemos un pulmón con COP, enfermedad que vamos a ver luego, pero vamos a hablar que hay un componente fundamentalmente enfisematoso, vamos a tener una capacidad residual funcional normal más alta y vamos a tener un volumen, una capacidad pulmonar total mayor, va a ser un pulmón más grande, pero al mismo tiempo vamos a tener un volumen residual mayor, también mayor. Estos conceptos yo sé que quizás no los tengan tan firmes, supongo que vieron fisiología respiratoria, obviamente un poco lo que se trata de las capacidades y los volúmenes, espero que se recuerden, pero si no los vamos a recordar en las diapos que siguen, de todas maneras cuando hablemos más de espirometría. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque todo esto se mide. Entonces, nos permiten entender cosas desde la clínica hasta cosas que nosotros vamos a observar digamos, en la espirometría, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo tengo un paciente con fibrosis pulmonar, ¿cómo va a ser el tórax? Más chico. ¿Por qué? Porque va a tener un volumen más bajo. Lo contrario, si yo tengo un paciente con enfisema, voy a tener un volumen pulmonar más grande, por lo tanto va a ser un tórax más grande. Eso es lo típico que a ustedes, me imagino que le enseñan en semiología el tórax en tonel. El motivo por el cual un hepótico, es lo mismo que COP, pero EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el fondo es lo mismo que COP, la sigla gringa, va a tener obviamente un tórax mucho más distendido, un paciente con un EPOC que un paciente normal, y eso lo vemos nosotros en clínica, porque se ve en el fondo con el tórax en tonel. Me imagino que le hablaron de tórax en tonel. Y lo mismo, los puntos de equilibrio en el fondo van a ser distintos, y aquí nos interesa mucho lo que tiene que ver con el volumen residual, porque también tiene que ver con que el pulmón y el tórax van a estar más grandes en relación a un pulmón fibrótico, en el cual el tórax va a ser más chico, va a tener menos aire en volumen residual, pero va a ser a expensas de presiones más negativas. O sea, se dan cuenta, aquí para hacer que un paciente normal ventile, va a ser vamos a necesitar generar este cambio de presión de aquí a acá, mientras que acá vamos a necesitar un cambio de presión mucho mayor, por lo cual al necesitar un cambio de presión mucho mayor, vamos a tener mayor trabajo respiratorio. Entonces, obviamente todo esto
es importante desde el punto de vista clínico. Pues nuestro paciente con fibrosis pulmonar, pulmón fibrótico, vamos a ver que trabaja más, vamos a ver que hace mucho más esfuerzo para respirar y va a consumir también más oxígeno en relación a un paciente que tiene un pulmón normal o que tiene un pulmón con enfisema, ¿ya? También el enfisema o con limitación crónica también hace que se ocurran posteriormente desventajas mecánicas, pero no tan intensas como un paciente con una fibrosis pulmonar, ¿ya? Ahora, no sé si, no me acuerdo, no me fijé si vamos a tener una clase de distrés, pero en el fondo lo que ocurre también en un paciente con distrés, no sé si ustedes han escuchado hablar del, un poco lo que pasa en un pulmón fibrótico, o sea, aumenta el trabajo de respirar. Estamos hablando un poquito de los participantes, acuérdense que dijimos pulmón, todas las vías aéreas, ahora vamos a hablar un poco de lo que pasa en las vías aéreas en términos de ventilación. Acuérdense que la ventilación es cambios de volumen pulmonar, fundamentalmente volumen alveolar, y en el fondo cómo se comporta en este caso. ¿Ya? Si nosotros lo vemos, en las vías aéreas es bien importante aquí entender que están dentro del espacio alveolar. Cuando nosotros hablamos de vía aérea, por ejemplo, decimos tráquea, claro, pero la tráquea obviamente no está dentro del sistema pulmonar, pero sí la vía aérea más importante, o sea, vía aérea me refiero a importantes en términos funcionales, como los bronquiolos, bueno, todo el sistema de bronquio y bronquiolo, por lo cual sí están dentro del pulmón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acuérdense que voy a volver a un cortito, no puse aquí perdón, me equivoco. Perdón, les pido perdón. Uy, aquí. Los pulmones, acuérdense, algo que vimos varias veces cuando hablamos en insuficiencia cardíaca, de la resistencia o de hipertensión. La resistencia depende del R a la 4, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros disminuimos el radio, ustedes saben que aumenta la resistencia en forma, digamos, elevada a la 4. Entonces, ¿qué ocurre acá? Como tenemos los bronquios, en general los bronquiolos en realidad, dentro del pulmón, si nosotros cambiamos el volumen pulmonar, también se va a ver cambiado el radio de los bronquios. Es decir, si yo el pulmón lo expando, como está dentro, también se va a expandir los bronquiolos. De tal manera que a volúmenes pulmonares altos, como expandí el bronquio, la resistencia disminuye. Lo contrario, cuando yo expiro y boto el aire, va disminuyendo el volumen, por lo tanto va cerrándose los bronquiolos y va aumentando la resistencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una resistencia que es variable, varía con cada inspiración y con cada expiración. O sea, yo inspiro, la resistencia va cayendo. Yo expiro, va bajando el volumen, la resistencia va aumentando. Si lo vemos en términos de conductancia, uno podría decir que es lineal, pero en el fondo quedémonos con el concepto de la resistencia que es más sencillo, ¿ya? Pero en el fondo se entendió el concepto, o sea, no es lo mismo desde el punto de vista de resistencia a la vía aérea cuando yo estoy a volumen alto, cuando estoy acá, que voy a tener poca resistencia, versus cuando estoy en un nivel de volumen pulmonar más bajo, que voy a tener una resistencia más alta. Miren qué interesante, cambia en todo momento la resistencia. O sea, yo inspiro, expiro y estoy obviamente cambiando la resistencia. Estamos hablando en situaciones normales, ¿ya? Entonces uno diría, bueno, entonces nos costaría un mundo hacer exámenes, porque ningún examen, fíjense, los exámenes dependerían del esfuerzo, dependerían en el fondo de los volúmenes, entonces al final no nos serviría ningún examen, porque si yo en el fondo parto muy inspirado, me va a cambiar la resistencia, etcétera, etcétera. Por lo cual, obviamente uno podría decir, bueno, va a depender, todos los exámenes que hagamos van a depender del esfuerzo, van a depender cuánto yo puedo distender el volumen pulmonar, o qué tan rápido yo logro contraer el pulmón, de tal manera de que en el fondo voy a tener este efecto sobre la vía aérea y obviamente sobre la resistencia. Por lo tanto,
los volúmenes van a no hacer una medición real de lo que está pasando en el pulmón. Pero existe una particularidad, un principio que ocurre dentro de la vía aérea que se llama la compresión dinámica de las vías aéreas. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Que después de ciertos grados de esfuerzo, no puede subir el flujo aéreo forzado. O sea, no consigo aumentar. De fondo, a ver, se hace proporcional el flujo al esfuerzo. ¿Ya? Lo vamos a explicar, se va a entender súper bien cuando lo expliquemos. ¿Ya? Tenemos, como dijimos, una presión, en este caso transmural del bronquio. ¿Ya? Cuando hablamos transpulmonar, hablamos que la diferencia entre el alvéolo y la pleura. Aquí va a estar, como es en el bronquio, va a estar dentro de la vía aérea y la presión pleural. Es lo mismo, se dan cuenta que la presión transpulmonar, pero en este caso transmural del bronquio, de la vía aérea, ¿ya? Del bronquio, ¿ya? En inspiración, la presión es positiva en inspiración, por lo cual la vía aérea siempre es distendida. Existe una atracción radial. Lo vamos a ver en monito, no se asusten. ¿Ya? Cuando existe la expiración, la presión, mandándome una cantidad de WhatsApp, la presión es positiva. Voy a tener que ver un poquitito porque me dan como 7, no sé, ya, ninguno urgente. Ya. La presión, cuando la expiración deja de actuar la presión pleural, acuérdense, y la presión es positiva en relación a la pleural, por lo cual va a generarse la salida de aire. ¿Ya? Esto con monito va a quedar súper claro, yo sé que ahora está súper enredado. ¿Ya? Pero en la medida que va produciéndose el flujo, va cayendo la presión intrabronquial, producto que hay resistencia, hasta que llega un punto que se llama el punto de igual presión, en el cual se puede colapsar incluso la vía si es que, en el fondo las propiedades elásticas del bronquio son mayores que en el fondo la presión intrabronquial. Este hecho de que en el fondo existe esta compresión por la vía aérea hace que el flujo máximo se haga constante dentro de ciertos volúmenes y no sea dependiente de la resistencia. Lo voy a explicar al tiro. ¿Ya? Este es el monito. ¿Ya? Llegamos a un punto, esta es nuestra vía aérea, que es colapsable, como ustedes se dan cuenta. Estamos al final de la inspiración, o sea, estamos en reposo, no tenemos ningún reposo. Al no tener ningún reposo, nosotros sabemos que la vía aérea se mantiene extendida porque tenemos una presión pleural de menos 16. Nuestra presión alveolar va a ser 0. No se preocupen me interesa que entiendan el concepto. Por lo cual vamos a tener una presión transpleural, en este caso transbronquial, de 16. ¿Por qué? Porque está equilibrado. Yo tengo una presión de menos 16, estoy extendido, por lo cual en el fondo tiene que ser una presión transpulmonar de 16, porque está en equilibrio. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo llego y expiro, hago esfuerzo muscular? Yo llego y digo, voy a dar una aspiración, voy a dar un tremendo esfuerzo expiratorio, más 20, o sea, estoy soplando pero con fuerza. ¿Qué significa? Que yo a este menos 16 que tenía antes, ahora tengo más 20. Acuérdense que acá tenía 16 negativo, tenía 0, pero pasé de este menos 16 que estaba en equilibrio a más 20. Por lo tanto, sumo lo que tenía antes. Porque, a ver, la presión está en menos 16, pero esto era 0 comparado con el menos 16. Por lo tanto, si aquí tuviera presión pleural de 0, aquí en realidad tendría más 16, porque están en equilibrio. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? O sea, si yo si yo dejara de tener este menos 16, las fuerzas para retraerse acá serían más 16. ¿Ya? Porque es un globo. O sea, yo estoy tiraneando el globo para que se extienda,
y obviamente me va a quedar 0 contra la presión barométrica afuera, pero si yo suelto el globo se va a tender a desinflar. ¿Por qué se va a tender a desinflar? Porque internamente el globo, si bien estaba a 0 contra la presión atmosférica, va a volver a tratar de volver a cambiar su volumen, a desinflarse, y lo va a hacer con una presión de más 16. ¿Ya? Esto es pura física, si no somos para la física, ya. Pero ¿cuál es el concepto? Entonces voy a tener con esto en realidad menos 16, porque da a 0, y voy a tener esto menos 20, lo cual nos va a dar menos 36. Da lo mismo, da lo mismo la parte matemática, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que en el fondo, esta presión que estoy haciendo acá no se ejecuta solamente sobre el alvéolo, sino que se hace también sobre la vía, de tal manera que si bien tenía 36 acá, por ir disminuyendo el tamaño, vamos a tener, se disminuye más, ¿se dan cuenta? Porque en el fondo tengo una presión positiva que está rodeando el bronquio, por lo cual, si lo normal es que estuviera esa línea en el fondo entrecortada, va a hacer que se produzca mayor apriete sobre el bronquio, o sea, va a tender a colapsar el bronquio, por lo tanto va a cambiar el radio, y al cambiar el radio aumenta la resistencia, de tal manera de que la caída de la presión va a ir en el fondo aumentando, hasta que llegue a un radio determinado que puede ocurrir que sea tan fuerte que produzca un colapso. Aquí estamos planteando de que no ocurre ese colapso, sino que se disminuye el radio. Vamos a tener este determinado litros por segundo de volumen. Pero ¿qué pasa si yo hago más esfuerzo? Más 50. Va a ocurrir lo mismo. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el grado de disminución del tamaño de la vía aérea va a ser menor, porque tengo más apriete, porque tengo más 50. O sea, se dan cuenta, el más 50, si bien aumenta la presión alveolar, nuestra presión que hace que en el fondo se salga el aire, va también a comprometer nuestros bronquios. De tal manera que al final, si bien tengo más presión, voy a tener más resistencia, haciéndose el flujo constante. ¿Se entiende? Supongámoslo con un número entero. Doc, ¿Sí? ¿me permite solamente Sí, un dale, pequeño dale. alcance para los chicos? Sí, dale, por favor. Aquí, esta presión, estos cambios se producen, y es aquí lo importante, a nivel de la pequeña vía aérea chica. Bronquiolo. Eso, sí, la pequeña vía aérea. ¿Por qué? Porque la pequeña vía aérea, como no tiene cartílago, su diámetro es mucho más variable. ¿Ya? Entonces, a un gran esfuerzo expiratorio, la gran vía aérea, aquella que tiene cartílago, que la está soportando en su tamaño, en su estructura, no se produce. ¿Ya? Esto que está comentando el doc es válido para aquella vía aérea que no tiene, entonces, cartílago en su pared, y que por lo tanto su diámetro se ve muy afectado por los juegos de presiones que hay dentro y fuera de la vía. ¿Ya? Eso nomás, doc. Ya, gracias. Te lo agradezco. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es tan importante este fenómeno? Porque vamos a ver que sí, situaciones patológicas se ve afectado. Por eso ustedes no lo analizan. Si supongamos que yo tengo una situación donde patológicamente la presión es mucho mayor, la presión pleural, perfectamente puedo terminar cerrando de tal manera que impido el flujo. ¿Se entiende la idea? Puedo terminar incluso cerrando la vía aérea, ¿ya? Porque en situaciones como extremas, ¿ya? Ahora, y también el otro concepto es que hace que nuestra mecánica, en este caso, sea independiente del esfuerzo dentro de ciertos rangos. ¿Por qué lo digo eso? Porque si yo, por ejemplo, tengo más masa muscular y quiero ver cuánto soplo, y tengo mucha masa muscular y soplo, debiera soplar siempre más que una persona que tiene menos masa muscular. Teóricamente. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de hacer presiones más potentes, porque tengo más masa muscular. Pero ¿qué ocurre en realidad? Dentro de ciertos rangos, aunque yo haga más fuerza, presiones pleurales más positivas, no logro flujos más grandes. Y por eso sirve este examen. Por eso sirve, en el fondo, medir
los volúmenes mediante una espirometría, porque si no, todo sería por el esfuerzo. Y por eso ustedes pueden decir, una persona por ser grande, por tener más masa muscular, no necesariamente va a tener flujos más grandes. ¿Por qué? Porque depende, en el fondo, el trabajo muscular, el generar más presiones, no se traduce en mayores flujos. Y eso permite que nosotros podamos estandarizar esto que es la medición de los volúmenes con la espirometría. Si no, no nos serviría, porque una persona, supongamos el Max, y si no hace ejercicio, se hace una espirometría, le salía cierto valor. Después Max haciendo ejercicio, entrenándose, le saldría otro valor. La gracia es que no depende de la masa muscular, sino que depende de las propiedades de nuestro pulmón, en cierto sentido de la parrilla torácica, que por suerte no hay tantas enfermedades que lo afecten, hay, pero no son tantas, y por otro lado, de las vías aéreas. Entonces, en el fondo, por eso nos sirve, porque a nosotros al final, ¿qué nos interesa evaluar? Pulmón, tórax y vía aérea. Pulmón, el tórax, por suerte, cambia poco. Entonces, lo que terminamos evaluando es la la capacidad pulmonar de extenderse, o sea, la compliance pulmonar o la extensibilidad pulmonar, y por otro lado terminamos evaluando las vías aéreas y nos sacamos en el fondo todo lo que tiene que ver con trabajo muscular para que nos podría afectar en el fondo el examen, ¿ya? Ese es el concepto que quiero que les quede claro, que el flujo se hace independiente del esfuerzo, por lo cual va a depender de las propiedades de pulmón y de las propiedades de la vía aérea y no del músculo, ¿ya? Entonces, efectos de la compresión dinámica limita el flujo durante la expiración forzada, lo cual hace de que el flujo sea independiente del esfuerzo, del trabajo muscular, dentro de ciertos rangos, ¿no? No se trata de que sea completamente independiente, pero dentro de cierto rango se hace independiente. Y también nos dice que en un paciente con hepótico, o sea, un paciente que tiene aumento de la resistencia, si tengo aumento de la resistencia en forma patológica, esto puede llegar a ocluirse. Entonces, nos da también limitar el flujo durante una expiración normal, limitarse a ser más grande, y en el fondo también, como se obtienen flujos más bajos, es limitante para el ejercicio de los pacientes hepóticos, porque en el fondo, como tienen aumentada la resistencia, van a tener una compresión dinámica más importante, y al tenerla más importante, más significativa, más fuerte, van a tener mayor, en el fondo, trabajo respiratorio y mayor, obviamente, riesgo de que se ocluya. ¿Ya? Doc, ¿Sí? ¿me permite? Sí, dale, por favor. Chicos, consulta. De acuerdo a lo que está comentando el doctor Rossi, cuando un paciente obstructivo, hepótico u otro, pero hepótico, para tomar el ejemplo que está ahí, expira, cuando un paciente hepótico está expirando, debido al fenómeno de la compresión dinámica, su vía aérea pequeña, ¿se cierra antes o se cierra después que en un paciente sano, un paciente normal, un paciente sano? ¿Qué opinan? Yo opino que se cierra antes. ¿Quién? ¿Alguien más? Muchas gracias, Máximo. También. También. Concuerdo. Eso, ¿cierto? Pregunta número 2. Si la vía aérea pequeña se cierra antes en una expiración forzada, ¿qué ocurre con, no sé si se acuerdan de esto, pero ya lo va a ver el doc, pero de todas maneras, quiero saber para cachar si, ¿qué va a ocurrir con el volumen residual en ese paciente? ¿Aumenta, se mantiene o disminuye? Voy a soplar, voy a soplar, voy a soplar, voy a soplar. Va a empezar a aumentar. Eso, va a empezar a Va a aumentar porque empezar como a no es aumentar ya que se cierra la aumentar vía el antes. volumen residual. Ya. Tranqui, ¿Y qué tranqui. pasa si el paciente hepótico hace mucha fuerza para expirar ahora? Se obstruye la vía aérea. ¿Logra desplazar más volumen? Eh, ¿No? por lo que vimos recién, no. No por lo que, muy bien, no por lo que vimos recién. Bueno, Porque están secos, dejen felicitarlos, están secos. Esto es Excelente, difícil. ¿cierto? Porque un cierto nivel de, hay un cierto momento en que los volúmenes desplazados, que el flujo desplazado ya no es dependiente del esfuerzo, sino que tiene que ver con las propiedades de la vía. Y como en estos pacientes,
por motivos que aún no vemos, pero que ya vamos a ver. La vía tiende a achicarse antes y por lo tanto tiende a colapsar antes. Llega un momento en que, ¿cierto? Aunque el paciente haga más esfuerzo físico, ya no mueve más volumen. Eso, chicos, quería simplemente preguntárselo de otra manera para saber si estaban entendiendo. Eso es más todo. Bien, súper bien. O sea, los felicito, ¿verdad? Ya. No, en serio, bien. Ya, entonces vamos ahora con la famosa espirometría, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de enfermedades permite generar este tipo evaluar la ventilación? Entendemos la ventilación como dos partes, inspiración y expiración, en el cual renovamos nuestro aire alveolar, nuestro aire pulmonar, ¿ya? En general permite, las test de función pulmonar, en general, de este tipo, o sea, tipo ventilatoria, permite distinguir dos grupos de enfermedades que son obstructivas y restrictivas, ¿ya? Tanto en su diagnóstico, su definición, tanto como en su severidad, ¿ya? En general, se hablan de la función ventilatoria, fundamentalmente la espirometría. Aquí vamos a ver cómo ocurre. Curva de flujo-volumen, que es otra forma que también la vamos a ver. Y después vamos a tener que hay un problema con la espirometría que no nos permite medir el volumen, la capacidad pulmonar total. Vamos a ver al tiro por qué, ¿ya? Por lo cual existen otras técnicas para poder medir la capacidad pulmonar total. Yo sé que les suena chino quizás, bueno, si es que no eran buenos para la parte respiratoria fisiológica, les puede sonar a chino, pero en el fondo vamos a nombrarlos por lo menos, ¿ya? Vamos a quedarlo solamente espirometría y curva flujo-volumen. No me acuerdo si estará monito de pletigrafía corporal y dilución de helio, pero en el fondo esos dos son los que se ocupan más. O sea, como ven en clínica, lejos la que se ocupan, la espirometría se ocupa en todas partes. Ojo, la espirometría, por ser un examen de uso habitual, está en todos los consultorios. O sea, un examen que se hace en todas partes, no es un examen sofisticado. Y todos los médicos tenemos que saber interpretarla, por lo menos en sus aspectos más sencillos, ¿ya? Lo mismo un poco la curva flujo-volumen. La capacidad pulmonar total, como les digo, ahí ya no, eso ya se hace con distintas técnicas. La típica retimografía, dilución de helio con mayor frecuencia, también se puede ocupar lavado con nitrógeno, pero como les digo, las dos que están en rojitas son las que se ocupan más, ¿ya? Bueno, vamos a ver en qué consiste la espirometría, después la curva flujo-volumen, que son lo que nos interesa en la clase de hoy día, para poder después entender un poco lo que es diagnóstico de asma, EPOC y, bueno, fibrosis no lo vamos a tocar, pero en el fondo es. Primero entender por qué se obstruye un poco la vía aérea, ¿ya? Esto en el fondo no tiene que ver tanto con espirometría, pero esto lo vamos a repetir en la clase de asma y EPOC, por lo cual es importante que sepan los mecanismos, ¿ya? ¿En qué consiste la obstrucción? En el fondo la obstrucción consiste en un aumento de la resistencia. Eso en otras palabras. Obstruir, en el fondo al final, yo tapo un camino, aumento, me cuesta más pasar, si al final es eso, ¿ya? Y como nosotros recordarán de la parte que vimos en hipertensión, etcétera, nosotros sabemos que un flujo depende de la resistencia y la delta y de cambio de presiones. Aquí vamos a suponer las presiones constantes, ¿ya? Por lo cual nos vamos a abocar a la resistencia. Y ya sabemos que la resistencia depende del R de la 4. Eso es lejos lo importante. Aquí tenemos una primera instancia en la cual nuestro lumen aéreo se redujo en forma muy significativa. ¿Por qué? Porque tenemos secreciones. O sea, en la vía aérea, como tenemos, el concepto es que nosotros movilizamos aire, obviamente si tenemos secreciones acuosas o muco o expectoración, lo que sea, esto va a aumentar, va a disminuir nuestro lumen aéreo, y al disminuir nuestro lumen aéreo equivale a perder radio. O sea, en otras palabras, supongamos que hubiera una línea aquí en el medio, eso significaría que perdimos la mitad de nuestro radio, y si perdimos mitad de nuestro radio, significa que la resistencia aumentó 16 veces. Ese es un mecanismo de obstrucción de la vía aérea, ¿ya? Otro mecanismo tiene que ver con remodelación del del bronquio. Si yo remodelo el bronquio y lo hago más grueso, más estrecho, porque busco una hipertrofia, porque hay distintas cosas, pero estructural del bronquio, también voy a disminuir el radio y obviamente voy a aumentar la resistencia.
y vaya a generar una obstrucción. Este es el mecanismo que habitualmente se confunde. Y tiene que ver con lo que hablamos de que está rodeado por pulmón el bronquiolo. Voy a hablar de bronquiolo ahora para que no confundirlo, ¿ya? Que equivale a los bronquios chiquititos, ¿ya? Entonces tenemos nuestro bronquiolo y está rodeado ¿por qué? Por parénquima. Y este también es tejido elástico. Entonces lo que hace, estos son, lo vemos aquí como una ramita, pero en el fondo son resortes. Entonces mantienen una tensión de tal manera que si yo inspiro, tiendo a abrir el bronquio, el bronquiolo, como lo dijimos, y si yo expiro, tienden a cerrar el bronquio, pero es un elástico, es un resorte. ¿Qué pasa si yo rompo los resortes? Pum, 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 rompo los resortes, el bronquiolo va a tender a colapsarse, igual que el pulmón. ¿Recuerdas que dije el pulmón, cuando está a presión cero, tiende a desaparecer, el volumen del pulmón tiende a achicarse? El bronquiolo le pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene tejido muscular. Entonces, tiende a colapsarse. Entonces, ¿en qué situación ocurre esto? Cuando yo tengo destrucción de parénquima. ¿Y cuando tengo destrucción de parénquima? En una patología que se llama enfisema. Y esa patología de enfisema forma parte de lo que nosotros conocemos como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, uno diría, ¿por qué la pérdida de parénquima se traduce en obstrucción? Y se traduce porque hay pérdida de la retracción elástica o de la tracción radial, que es lo mismo. Tracción radial significa tracciones como los radios de una bicicleta. Los rayos de una bicicleta, en este caso tironeando hacia afuera, hacia acá, el bronquio, permitiendo que se mantenga un grado de distensión. Si yo rompo esta tracción radial, el bronquiolo se va a tender a cerrar y aumentar la resistencia, ¿ya? Entonces, es un concepto bien importante. O sea, cuando yo tengo pérdida de alvéolo, sobre todo, por ejemplo, en caso de enfisema, también puedo tener obstrucción por ese mecanismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un poco, ahí eso es un poco distinto, por ejemplo, a la parte cardiovascular, porque la parte cardiovascular no dice, ah, perfecto, hay un tapón. Esto sería equivalente en cardiovascular a tener un trombo. Esto sería equivalente a tener una remodelación de la pared vascular, cuando hablamos de hipertensión. Esto no se ve, entre comillas, en la parte vascular. Esto es distinto porque las paredes vasculares no tienden a colapsarse. El bronquio sí. Y los bronquiolos, cuando digo bronquio, y lo sostiene, obviamente, la estructura de la pared. ¿Ya? Llegamos a la espinometría. Doc, ¿me Sí. permite una Sí, dale, dale. Ando motivado hoy día. Sí, sí, caché. ¿Se puede devolver? Encantado. Porque sabe que tengo un trauma de infancia con respiratorio. Ya. Siempre me costó mucho hasta que un buen día empecé a entenderlo. No digo que lo entendí, pero empecé a entenderlo. Entonces como que me gustó. Una cosa importante, pequeños y pequeñas que están escuchándonos, Y pequeñas es tienen que que, ser. claro, no me gusta el pequeños, pero bueno, Desgraciado. es que estos tres mecanismos de obstrucción, ¿cierto? Que tienen que ver con cosas que ocurren dentro de la vía, en la pared de la vía o por fuera de la vía, no son excluyentes entre sí. No, puede ¿Ok? estar todo. Entonces, dependiendo del cuadro clínico que un paciente tenga, puedes tener dos o los tres coexistiendo. Entonces, por ejemplo, en un paciente hepático, nos vamos a encontrar con que, después el doc nos va a comentar, ¿cierto? Mañana, que hay un exceso de secreciones. Por lo tanto, ocurre el fenómeno de nada. Pero también en EPOC ocurre un crecimiento, una hipertrofia de las glándulas mucosas de la pared de la vía aérea, por lo tanto, también ocurre el fenómeno que hay en B, y, ¿cierto? Si hay enfisema, también ocurre el fenómeno que está en C. Por lo tanto, no hay que pensar que en una condición patológica vamos a tener solo A, solo B o solo C, ¿ya? Pueden estar coexistiendo dos o los tres de estos fenómenos en un mismo paciente para explicar cambios en la resistencia de la vía aérea. Eso nomás, Doc. Gracias. Y por eso a veces son tan difíciles de tratar estas patologías. Porque tú, en el fondo, podéis resolver una o podéis resolver dos y no resolver la tercera de que ya la embarra. Perdonen la expresión, pero en el fondo por eso son tan complejas algunas. Ya. Gracias, doctor Quesada, como siempre.
Ya, ahora llegamos al examen. Entonces, nosotros teníamos que nuestro pulmón, voy a volver acá, teníamos dos puntos centrales, uno la que es la capacidad pulmonar total, y teníamos el volumen mínimo que alcanza nuestro sistema, ¿ya? Entonces, con la espirometría, nosotros solamente podemos medir algunas cosas. Nosotros aquí estamos, la espirometría se le pide al paciente que haga una inspiración normal, inspira normal, expira normal, inspira normal, expira normal, y de repente uno le dice, inspire el máximo. No sé si ustedes alguna vez han visto una espirometría. Inspire al máximo, al máximo, al máximo, al máximo. Y después se le pide que bote todo el aire, y después vuelva a respirar normal. Esta parte aquí, saquémoslo como procedimiento experimental. Pero dijimos que hay una parte del área que no puede salir. ¿Por qué? Porque el tórax no se puede achicar más. El tórax no se puede achicar más y el pulmón, por lo tanto, tampoco se puede achicar más. Pero queda un volumen porque hay un volumen torácico. Entonces, ese volumen nosotros no lo podemos medir. Y ese volumen se llama volumen residual. No lo podemos medir con la espirometría. ¿Se entiende? Pero podemos medirlo con otras técnicas. ¿Con qué técnicas? Con las que podemos medir la capacidad pulmonar total. Porque yo mido la capacidad pulmonar total y le resto la capacidad vital. ¿Qué es lo que me va a quedar? El volumen residual. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo técnicas que me permiten medir la capacidad pulmonar total, se acaba el problema y veo el volumen residual. Pero lo que yo puedo medir con la espirometría son solamente lo que yo puedo movilizar con una inspiración máxima y con una expiración máxima. Aquí se le llama forzada porque tiene que ver con esfuerzo muscular. ¿Sí? Aquí yo hago el máximo esfuerzo inspiratorio, se llama capacidad inspiratoria forzada, y cuando yo hago la máxima expiratoria, se llama capacidad, después de una capacidad inspiratoria máxima, y hago la máxima expiratoria, se llama capacidad vital forzada. ¿Ya? Entonces, espirometría permite ver varios volúmenes, pero lo que no me permite ver es volumen residual, por lo cual para poder estimar el volumen residual tengo que medir la capacidad pulmonar total. ¿Cuáles son las principales medidas? La capacidad vital forzada, que el volumen expirado máximo en el primer segundo, la expiración forzada, la relación BEF1 capacidad vital forzada, que en el fondo es la división de la primera con esta de acá, o sea, al revés, la segunda se divide por la primera, y el flujo expiratorio forzado entre el 25 y 75% de la capacidad vital forzada, el FE 25 y 75. Este no lo vamos a tocar, pero tiene que ver con, en el fondo, lo voy a mostrar en un gráfico, pero en el fondo, porque en algún momento se le dio mucha importancia y después se ha desestimado. Pero vamos, porque si no vamos medio tarde. ¿Qué es lo que es la capacidad vital forzada? Ya lo dije, en el fondo es el volumen o la capacidad que se obtiene, en términos de una expiración forzada después de una inspiración forzada. ¿Se entiende? O sea, yo inspiro el máximo y después expiro el máximo. Yo lo hice ahora, no sé si ustedes lo hacen en la casita, pero es inspirar al máximo con el máximo fuerza que se puede y después expirar al máximo que se puede. ¿Ya? ¿En qué situaciones disminuye la capacidad vital forzada? Cuando hay obstrucción, esto vamos a ver que lo vamos a ver después cuando veamos unos monitos, lesiones que ocupan el espacio, enfermedades restrictivas, mal esfuerzo, enfermedades neuromusculares, defectos pleurales, ¿ya? Porque en el fondo tiene que ver con inspirar al máximo y después expirar. Entonces fíjense que depende de la inspiración máxima, pero también depende de en el fondo de resistencia a la vía aérea, etc. ¿Ya? Entonces depende de enfermedades restrictivas, mal esfuerzo. Porque estamos hablando, ojo, son capacidades, se expresan en volúmenes, en litros, ¿se dan cuenta? Situación en capacidad vital forzada puede ser normal, y fíjense la trampa, enfermedad obstructiva. Pero fíjense que también puede estar disminuida en obstrucción. ¿Por qué puede estar en las dos? Porque tiene que ver, vamos a verlo al tiro, esto lo van a entender súper bien con bonito, porque tiene que ver en el fondo de que me tuvo un lapso. Tiene que ver porque son volúmenes. Vamos a intentar expresar en litros y eso nos hace una trampa. ¿Ya? La otra medición que es importante es el porcentaje de la capacidad vital forzada
que se bota en el primer segundo. Esto es volumen expiratorio forzado del primer segundo. ¿Ya? Este es el volumen, vamos a ver, volumen, acuérdense que estamos hablando de volumen, capacidad es la suma de más de un volumen, expresado por la capacidad vital forzada. ¿Ya? En el fondo, yo quiero llegar al monito porque lo van a entender. Es un porcentaje, por lo tanto, una proporción. Yo quiero llegar a esto. ¿Ya? Quiero llegar en realidad a esto. ¿Ya? Acuérdense que son volúmenes. Después nos vamos a tirar para todos, no se asusten. ¿Ya? Son volúmenes. ¿Ya? Entonces, lo normal es que yo bote esta cantidad de aquí a acá de volumen. Volumen forzado, capacidad vital forzada. ¿Eso qué significa? Que aquí boté 5 litros. De aquí a acá, 5 litros. Eso es nuestra capacidad vital forzada. En este caso, voy a tener también una capacidad vital forzada, pero se dan cuenta es menor. Boté 3,1 litros. En el restrictivo, en este caso, perdón, boté también 3,1 litros. ¿Ya? Tranquilo, no se asusten. ¿Ya? ¿Qué es lo que el VEF1, que aquí está en inglés? VEF1, póngale aquí VEF1. Es el volumen expiratorio forzado dentro del primer segundo. Si ustedes se dan cuenta, esto se demora más de un segundo. Este de aquí se demora más de un segundo y esto de aquí se demora más de un segundo. ¿Por qué? Porque tengo esta que es mi marca en segundos, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí estoy botando aire, botando. Aquí fueron, pongámosle, 3, 4, 5 segundos. Y comparo cuánto de la cavidad vital forzada boté en el primer segundo. Entonces, en el primer segundo, en este caso boté 4. ¿Cuánto voto en total? 5. Entonces, ¿cuánto voté en el primer segundo? 80%. 4, el porcentaje, ¿qué porcentaje es 4 de 5? Es un 80%. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Esto está expresado en volúmenes. Ese es el concepto. Aquí nos olvidamos del tiempo, nos vamos en volúmenes. El volumen que se votó, en el porcentaje del volumen, el volumen que se votó en el primer segundo comparado con el volumen de capacidad vital forzada. Entonces nos da un 80% del volumen de la capacidad vital forzada se votó en el primer segundo. ¿Qué ocurrió acá? ¿Se dan cuenta? Como aquí tenemos una curva más lenta, en el primer segundo votó menos, votó 1,3. ¿De qué? ¿De cuánto? De 3,1. Entonces nosotros decimos acá que en nuestro índice BEF, capacidad vital forzada, es 42%. O sea, votó 1,3 de 3,1. Comparamos el mismo primer segundo. Aquí no nos importa cuántos segundos pasaron para acá. Nosotros comparamos el máximo, independiente del tiempo, contra lo que votó en el primer segundo. Y en esta otra enfermedad, si nos damos cuenta, si bien votó el mismo volumen, acuérdense, votó igual 3,1 litros por litros, aquí también votó también 3,1 litros al final, aquí en el primer segundo votó 2,8. ¿Eso qué significa? Que en el fondo tuvo un 90% de índice BEF1 capacidad vital forzada, o sea, significa que votó en el primer segundo un 90% de lo que votó en total. ¿Se dan cuenta? Si nosotros lo viéramos esto por litros, uno diría, ojo, estos dos son iguales, el tamaño del pulmón es igual. Pero fíjense que como nosotros esta relación la basamos en relación al BEF1, nos cambia mucho el resultado en términos de cuánto es capaz de votar para el tamaño del pulmón. Si ustedes se dan cuenta, este votó más, pero es un pulmón más chico. ¿Por qué es más chico? Porque tiene 3,1 litros versus 5 litros. Entonces, se dan cuenta, este votó más en porcentaje, pero este partió con un pulmón más grande en términos de tamaño. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad vital forzada más grande. Entonces, es más grande. O sea, ustedes dicen, ¿cuántos litros tiene este pulmón? 5 litros. No es el pulmón, es el sistema en realidad, pero 5 litros. ¿Y este cuánto tiene? 3,1. ¿Cuál de los dos más grandes? Este, pues, sin duda. Pero si nosotros viéramos, este votó menos en el primer segundo, porque votó 2,8. ¿Este cuánto votó? 4. Entonces uno diría, este pulmón es más eficiente para botar el aire porque bota 4 litros. Pero fíjense que si lo corregimos por el tamaño,
Este es más eficiente, este bota mucho más porcentaje en el primer segundo. Al contrario, este es muy poco eficiente porque para el tamaño voto todavía más lento. ¿Ya? En términos, entonces, ¿cuál sería una obstrucción? Si uno al tiro uno dice, ¿por qué? Porque del total que tenía que votar, lo votó más lento. Entonces, ¿y qué tiene que ver la obstrucción con esto? ¿Qué tiene que ver con el tiempo que se demora en evacuarlo? Entonces, vamos a ir un poquito para atrás, pero le pido disculpas. Tiene que ver con esto. Si yo aumento la resistencia, ¿qué pasa con el flujo? Disminuye. Por lo tanto, me voy a demorar más tiempo en votar un mismo flujo, un mismo volumen. Porque si yo tengo un flujo más lento, voy a requerir más tiempo en votar el volumen. ¿Ya? Acuérdense que el flujo es volumen partido por tiempo. Entonces, en el fondo, si yo tengo un flujo más bajo, voy a demorarme más tiempo en votar el volumen que tengo que votar. ¿Te das cuenta? Entonces, todo esto es lo que nosotros aprovechamos para poder hacer los diagnósticos. Ahora voy a tirarme para atrás. Entonces, ¿cómo definir un trastorno ventilatorio obstructivo? Obstrucción, aumento de la resistencia. ¿Nosotros estamos midiendo resistencia? No, estamos estimando resistencia en relación a cuánto volumen debiera botarse en un segundo comparado con el volumen total. Si yo tengo aumento de la resistencia, me voy a demorar más, por lo tanto el volumen que voy a tener en el primer segundo va a ser más bajo, ¿ya? Pero tiene que ver con la relación, ¿ya? Con la relación. Y aquí esto lo vamos a ver después porque vamos a hacer ejercicios con distintas variaciones. Se define con un valor de la relación F1 capacidad vital forzada. En general, mayor de 80% se supone que es normal, menor de 70% se considera como normal siempre, pero es un poquito más complicado, pero lo vamos a explicar más ratito cuando hagamos el ejercicio. Y la severidad se considera según el BEF1, según el tamaño de cuánto volumen, pero la definición de obstrucción es por la relación, ¿ya? La severidad la vamos a ver por el valor absoluto del BEF1, o sea, porcentualmente hablando. Y la restricción se caracteriza por una reducción de la capacidad pulmonar total. O sea, se entiende por restrictivo cuando tenemos menos ventilación en total, ¿ya? Como no medimos la capacidad pulmonar total, en este caso, nosotros podemos inferir que hay una capacidad pulmonar total en caso que haya una disminución de la capacidad vital forzada con una relación BF1 capacidad vital forzada normal. O sea, en otras palabras, nosotros descartamos obstrucción y vamos a suponer que cuando hay disminución de la capacidad vital forzada, va a haber una disminución de la capacidad vital pulmonar total y va a haber, por lo tanto, un trastorno restrictivo. Después vamos a ver la severidad según el valor porcentual en el fondo de la capacidad vital forzada. Tranquilos, yo sé que quizás suena todo esto muy raro, si es que no han visto nunca una espirometría o han trabajado, pero vamos a hacer los ejercicios para que lo veamos súper bien, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer para interpretar una espirometría? Lo primero que vemos es la relación BEF1 capacidad vital forzada. Si está bajo lo normal, nosotros decimos al tiro, enfermedad obstructiva. Si no, vamos a tener que ir después la capacidad vital forzada. Nos quedamos tranquilos. Nosotros lo que hacemos ahora, vemos el BEF1 define la gravedad. Puede ser leve, moderada, mínima, y aquí se ocupa antes el FEP 2575, que yo no la considero, para hablar de mínima. Perfecto. ¿Qué ocurre? Si nosotros nos vamos hacia atrás, vamos a ver que la capacidad vital forzada puede estar disminuida por obstrucción o por obstrucción, ¿no? Entonces, vamos a tener que revisar la capacidad vital forzada si está disminuida. Entonces, si está disminuida, obstrucción, pero hay una capacidad vital disminuida, o sea, capacidad vital forzada disminuida, podría existir restricción junto con la obstrucción, pero necesitamos medir la capacidad pulmonar total, porque lo dijimos con el doctor que se ha hecho, lo comentó, cuando nosotros tenemos una obstrucción muy severa, se termina
impidiendo la exhalación de la exhalación final del bronco porque se cierra, del bronquiolo porque se cierra antes el bronquiolo, de tal manera que no se logra vaciar el alvéolo, por lo cual se produce aumento del volumen residual, y al aumentarse el volumen residual, disminuye la capacidad vital forzada. Voy a irme para atrás para que lo entendamos. Si yo aumento el volumen residual, este de acá lo subo para acá arriba, para el mismo capacidad pulmonar total, el volumen, la capacidad vital forzada disminuye. Si yo aumento el volumen, este de acá, disminuye el tamaño de esto. Entonces, obviamente ahí no voy a saber si es por obstrucción, la disminución de la capacidad vital forzada, o es porque efectivamente hay un pulmón más chico, es un pulmón restringido, con restricción. ¿Ya? Ahí se nos complica. Si está disminuida la relación, digo, no hay obstrucción, al tiro, no hay obstrucción. Entonces lo que voy a ver es la capacidad vital forzada. Si la capacidad vital forzada está disminuida y no está disminuida, está absolutamente normal. Si la capacidad está disminuida, sí, puedo decir que hay una restricción, y para decir la restricción, puedo decir, en el fondo, según el volumen de la capacidad vital forzada, puedo decir lo grave o no grave, si está más una restricción leve, moderada o severa. O mido los volúmenes pulmonares y ahí tengo mucho mayor exactitud, de tal manera que ahí tendría como diagnóstico de certeza. Lo mismo sería para los dos lados. Si aquí mido la capacidad pulmonar total, puedo decir que la enfermedad obstructiva pura, o puedo decir que es una enfermedad obstructiva que se acompaña de restricción. Si es que obviamente no se debe la disminución de la capacidad vital forzada a aumento del volumen residual. Esto es lo mismo que está acá, por lo tanto lo voy a saltar para irnos al grano. Después, dentro de la espirometría, se ve si hay reversibilidad. ¿Por qué? Porque en las enfermedades obstructivas, en las obstrucciones, muchas tienen que ver con este mecanismo. Vamos a ver para acá. Tienen que ver con el mecanismo de broncoconstricción. No con engrosamiento, sino más bien se cerró. Vamos a pensar que aquí se cerró. Eso no lo toqué porque estamos, no es obstrucción, no es patológico, sino que es fisiológico dentro de cierto rango, que en el fondo se cierre la vía aérea por contracción muscular. ¿Ya? Eso es lo Doctor típico. Rossi, Sí, dime. una, una consulta. Sé que al final vienen varios ejercicios, pero ¿qué le parecería agarrar quizás el primero e ir Ya, desarrollándolo con las cosas que está viendo para que a los chicos lo lleven de ya. lo más teórico hacia como algo más Sí. No, concreto? no sé si vamos a llegar al tiro, pero si esta es la última diapo, me parece curva flujo volumen. Ya, hagamos un ejercicio, tú decís. Ya, se me ha olvidado. Yo quería hacer al tiro el ejercicio. Ya. Es que para que vayamos Ya, quizás sí, viendo los pasos teóricos en una condición así como más sí, aplicable al ya, tiro. perfecto. Entonces, mira, aquí, esto Chicos, ¿se acuerdan de los pasos? ¿No? Si alguien nos pudiera ir leyendo los pasos que tiene el doc ahí en el desde PPT para acá. que el doc no esté avanzando y retrocediendo, así lo podríamos hacer como más interactivo. No sé qué les parece. ¿Sí, no? ¿Aló? Ay, quiero. ¿Alguien por ahí? Ya, pero si queréis, Y acá lo tengo. lo puedo colocar si queréis Excelente, chiquitito. Máximo. Mira, Muchas gracias. Ya. me demoro un segundo por lo que en ponerlo en una. Ahí, dame un segundo. Pero ¿puedo dejar de compartir o? Dame un segundo y lo pongo ahí mismo, para que no. Ok. Dame un segundo y lo ponemos al tiro. Espera un poco, tengo que agrupar. Que no me deja agrupar ahora. Agrupar. Listo. Dame un segundito. Me muero un segundito. Voy ahora. Ley de Murphy. Sé que cuando ley de Murphy uno está haciendo las cosas apuradas, esto me resulta siempre rápido y ahora me muere mucho. Pero ya lo tengo listo. No estoy compartiendo, ¿no es cierto? Aún no está compartiendo. Ya, qué bueno, para que no No, se. profe. Porque lo voy a achicar un poquitito, lo voy a dejar aquí arriba. Yo no veo. No, ¿Lo sí, está por eso no estoy compartiendo? compartiendo, no estoy compartiendo. Sí, No está compartiendo ya. no estoy compartiendo. Deja colocar el fondo acá, me muero un segundo. Y para que se vea, no, aquí. De aquí, deja ver si comparto y se ve. Quedó medio rayado aquí arriba, pero
Ya, pero lo voy a checar un poquitito, tranquilos, tranquilos todos, no se me angustien, ya estamos compartiendo. Ya, me quedo medio enredado, pero vamos a ver. Que no van del cúnico, Sí, como decían. no, pero ya, voy a comenzar a compartir. Y dice la adaptación ahí. ¿Se alcanza a ver o no se ve nada ahí? Sí, Doc, está... Sí, con ¿Sí se ve? los Se chicos ve. que tienen mejor vista, seguro que ven bien. No, pero se ve. Ya, Sí, se ve, se ve. entonces fíjense lo que vamos a hacer. Aquí vamos a tener déjame el puntero láser. ¿Si quieren yo hago el primero o quieren atreverse al tiro ustedes? Usted. O entre nosotros dos, Doc. Ya. Y Entonces, lo mira, nos vamos eh, poniendo para que ellos vayan ya, viendo. esta es una espirometría real. Estos son espirometrías reales. Entonces, esto se hace después, lo vamos a ver con una técnica que no es espirometría, pero lo vamos a ver. Eso tenemos pruebas de broncodilatador. Aquí en este caso no tenemos prueba de broncodilatador. Prueba de broncodilatador consiste en dar salbutamol o algún broncodilatador que para ver si responde o no responde a esa prueba. ¿Ya? Habitualmente cuando hay un asma, el paciente tiene broncoconstricción y ustedes le dan broncodilatador y se broncodilata, por lo tanto cambian los volúmenes, ¿ya? Y eso se llama prueba de broncodilatador. En este caso no hay prueba con broncodilatador. O sea, en el fondo cuando hay prueba de broncodilatador se hacen dos espirometrías. Una primera espirometría sin broncodilatador y una segunda espirometría con broncodilatador. ¿Ya? Aquí tenemos lo teórico. Lo teórico significa que la capacidad vital forzada debiera tener el paciente, según edad, sexo, etc., 1,88 litros. Fíjense la unidad, litros. El BEF1 debiera tener 1,46 litros. Litros. La relación BEF1 capacidad vital forzada es simplemente el porcentaje del BEF1 sobre la capacidad vital forzada. O sea, 1,46 dividido por 1,88 y obviamente como porcentaje. O sea, ¿qué porcentaje es 1,46 sobre 1,88? Y eso nos da un 80%. Sí, Doc, ¿me Olvidemos, permite? Aquí, cortito, esto, olvidémonos de estas cosas que aparecen aquí abajo, olvidémonos. FEP 2575, FEP, todo esto, olvidémonos. Perdona, dale nomás. sí. Chicos, este teórico, para que ustedes sepan, es como el valor contra el que uno compara los resultados del paciente. ¿Sí? El teórico tiene que ver con qué capacidad vital forzada o qué BEF1 o qué relación debiese tener un sujeto del mismo tamaño, del mismo sexo y de la misma edad que el paciente. Y la ¿Sí? raza le faltó, y la raza. Y el componente étnico también que adquiere importancia. Y entonces ese es contra el que uno compara los valores de verdad que es para hacer la interpretación, ¿ya? Por lo tanto, cada teórico va a ser distinto según el paciente que ustedes vayamos a tener aquí en estos ejercicios, después de la prueba o después de ustedes en sus campos clínicos. No, el teórico no es constante. O sea, Eso no el valor normal varía persona a persona. Ahora, por suerte, todo esto se hace actualmente con software, por lo tanto es muy rápido, pero antes uno tenía que poner unas tablas eternas, ¿ya? Pero en el fondo la gracia es que aquí el valor normal es distinto. Miren qué entretenido, complicado, ¿ya? Ahora, como esto es estadístico, y lo voy a explicar después en una diapositiva, lo normal es súper complicado, súper complicado. ¿Por qué es tan complicado? Porque ¿qué es normal? Entonces, nosotros aquí para cada persona tenemos curvas que hablan de los percentiles, o sea, en el fondo tratan de decir lo normal y las variaciones dentro de lo normal. Yo me imagino que ustedes le hicieron estadística y saben lo que es una desviación estándar, supongo, si no voy a tener que explicarlo rapidito, ¿ya? Pero en el fondo aquí se calcula un porcentaje del teórico, y que en el fondo tiene que ver el real, lo que nosotros medimos, con el teórico, y aquí en el lado está el percentil 5. O sea, estamos hablando de dos desviaciones estándar. ¿Eso qué significa? Que este es nuestro porcentaje que debiera ser, entre comillas, considerado normal. Entonces, si bien tengo 107, el percentil en porcentaje que debiera tener sería 71,80. O sea, yo diría que tengo una capacidad vital disminuida cuando en vez de ser un 100%, 107%, que es lo que tiene el paciente, tuviera menos de 71,8. ¿Entienden la idea? O sea, en el fondo porque está hablando de, esto es más complicado, o sea, nuestro rango de normalidad no es
el 100%. Nuestro rango de normalidad para considerar que está disminuido va entre 71,80 como límite inferior. ¿Ya? En otras palabras, lo voy a decir súper complicado, pero en otras palabras, menos del 2,5% de la población tiene menos de 71,80, por lo tanto lo consideramos enfermo. Miren que suena enredado, pero no está enredado hacerlo en la práctica. ¿Ya? Profesor, Hoy, ¿pero dicho hay de otra algún valor manera, máximo? No, no deme se un segundito. considera. Dicho Ya. de otra manera, una persona que tenga menos de 71,8 tiene un 97,5% de probabilidades de ser enfermo y solo un 2,5% de probabilidades de ser sano. No tiene límite superior. Alguien preguntó límites superiores, en general no se consideran patológicos. ¿Ya? Ahora, lo más desgraciado de todo esto es que para el diagnóstico, vamos a seguir la línea ahora, para nuestra disminución de la relación BEF1, capacidad vital forzada, nosotros sí ocupamos este percentil 5. Entonces, en el fondo, nosotros debiéramos decir, para que el paciente esté enfermo, debiera tener menos de 68. ¿Cuánto tiene el paciente? El paciente tiene 81, porque es lo que interesa del real. ¿Ya? Entonces, ¿está en el fondo normal o anormal? Está normal. ¿Por qué? Porque debiera, para considerarlo patológico, debiera tener menos de 68. Lo que uno esperaría es que fuera 80, el paciente tiene 81, pero lo mínimo es 68. Entonces, ¿tiene enfermedad obstructiva? No, al tiro. No tiene enfermedad obstructiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ver la capacidad vital forzada. Entonces, vemos la capacidad vital forzada y resulta que el paciente, nuestro límite inferior, era 71,8. 71,8. Y aquí, ¿qué es lo que ocupamos? Pensamos el porcentaje del teórico, ¿sí? ¿Sí? Porque esto estamos en percentiles. Entonces, es porcentaje. Aquí este ya era un porcentaje, por eso no nos complicamos, porque comparamos 68 con un porcentaje. Pero, ¿qué es un porcentaje? Son un porcentaje. Pero aquí no, aquí tenemos que compararlo con el porcentaje del teórico. Y el porcentaje del teórico, nosotros tenemos un percentil, para considerarlo enfermo, tendría que ser menor de 71,8, y aquí el paciente tiene 107. Por lo tanto, está normal. ¿De acuerdo? ¿Quieren hacer otro ejercicio? ¿Se la quieren jugar con otro ejercicio? Ya, profe. Ya, Ya. profe. Hagamos uno más, chicos. Hagamos uno más y cerramos el boliche y ya estamos en la hora de terminar. Sí, Pero me parece que estamos en un punto crítico para entender, para dejar ya, como voy a dejar de compartir. para mañana. Pero Creo que uno más sería bueno, Doc, para que mañana empecemos el tiro con. sí, pero no alcancé a explicar la otra cosa, son malos ustedes. Ah, pero y esta primera parte de identificar quizá un patrón obstructivo simplemente, Doc. No, pero es que me faltan los curvas flujo-volumen, no sean malos. Ah, ya, pero no, si tranqui, si tienen, acuérdense que mañana son 3 Ya. bloques, no 2. Este otro ejercicio, déjame compartirlo para que no Eso. La no curva miren, flujo-volumen cierra el tiene ojito un que- segundito, eso sí, porque no van a ver el resultado. Si están mirando la pantalla, van a ver el resultado. No miren un segundo. Cuando yo les diga no miren, ustedes no miren. ¿Ya? No está compartiendo en todo Sí, caso. sí, por eso quiero que no miren. Ya, no miren. Ya. Todos con los Ya, ojos cerrados. miren. Ahora miren, ahora miren, ahora miren. Ahí está. Ya. Entonces, ¿quieren que lo haga yo de nuevo o quiere alguien se atreve? O lo hacemos Si es la entre Yo todos. quería parte de la intentar. izquierda, bien. La parte de Ya, pero post-run, ahí olvídate, no, es no que eso estaría. olvídate por mientras. Ah, ya, Olvídate. bien. Todavía no lo hemos explicado. No lo hemos explicado. Vámonos a esta Ya, parte. pero que lo haga el Maxi, él dijo primero. Pero quien quiera, sí, ya, pero ustedes quieren. Yo voy con el puntero láser y me van diciendo, yo voy mostrando con el puntero láser. Entonces partamos de acá, esto. Vamos a olvidarnos de esto olvídense. ¿Ya? De aquí, esto de aquí para allá, no lo vean. Ya. Entonces, ¿qué vamos a buscar primero? Esto de acá, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo está? ¿Quién se la juega? ¿En qué nos vamos a fijar? Ya. Nos tenemos que fijar en el porcentaje Ya. ¿Cómo se llama para el saber. porcentaje? La capacidad vital. Esto de Sí, acá. Ya, es listo. el tercero. Sí. Ya. Ya, teóricamente este paciente debería tener 78 y es aceptable hasta el 68%. Ya, o sea, 68, Es el 68 mínimo.
El mínimo, ya, de acuerdo. Exacto. ¿Cuánto tiene? Este paciente tiene 38, así que está bastante disminuido. Ya, Bastante. ya, no podéis decir bastante, está disminuido nomás. No, yo sé, porque mira, con eso nosotros hacemos solamente el diagnóstico. Sí, está obstruido. ¿Cómo vemos la severidad? Esto yo no lo explico. Con el BEF, BEF1, perfecto. BEF1, el es segundo, Este es ese. B1. ¿Qué porcentaje tiene el BEF1? Porcentaje. Porcentaje tiene 32. Perfecto, 32. ¿Eso qué nos Ujú. dice? ¿Cómo Que sería? es severo. Severo, perfecto. Entonces sería una obstrucción hasta el momento severa, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo seguimos ahora? Acá. Ahora tenemos que, sí, la capacidad vital funcional, que es La capacidad vital forzada. eso, forzada, sí. Es el primero, Primero, perfecto. el primero. Y en este caso, el porcentaje es 67 Perfecto, y nos permite el límite inferior hasta 73. perfecto. Así que también está disminuido. Está disminuido. Entonces, después, ¿pero qué tan severo está disminuido? Volvemos. Aquí tenemos que La tablita. la tablita acá, que es lo mismo que acá en todo caso la cifra. 63, Ah, usted tiene es una 67. disminución leve. Sí, Leve. Ya, entonces es nuestro leve. informe acá sería trastorno de tipo ventilatorio, porque un trastorno ventilatorio, estoy redondeando, pero tú ya lo dijiste, obstructivo severo, con disminución de la capacidad vital forzada. Ahí uno tiene que colocar que debe ser interpretado según clínica, porque no sabemos si es por obstrucción o por restricción, pero en el fondo de tipo leve. ¿Ya? Sácate la cuestión, sácate eso porque eso no lo analizamos nosotros, ¿ya? Con disminución de la capacidad vital forzada, que obviamente no sabemos si es por obstrucción o por restricción, pero hay disminución leve. ¿De acuerdo? Perfecto. De acuerdo. Súper bien. Súper. Súper. Ya, pues. Ya, deja ver dónde quedamos pendientes, para cachar dónde quedamos pendientes. Quedamos Faltaron hasta aquí. pero Mañana empezamos con uno más y seguimos con la parte de. pero faltaron pocos, mire si lo que vamos a Con las pasar, curvas sí, sería poquito. los volumen, faltaron como 4 nomás 5. E insisto, mañana tenemos 3 bloques, así es que ahí tenemos un poquito más de tiempo, más que hoy, para ver Epoch también. ¿Ya? Igual Eso. igual por lo menos los que participaron entendieron, lo cual realmente es bien difícil. Esto habitualmente no lo entienden a la primera. Lo digo porque a veces ya me han escuchado, yo soy recrítico y la verdad es que, bien, pues los felicito porque la verdad que por lo menos los que participaron no entendieron. Bien, muy bien. Eso.